hooks son una nueva característica en React 16.8. Estos te permiten usar el estado y otras características de React sin escribir una clase. De momento no lo sabemos, pero este pequeño código contiene un hook. Esta nueva función useState es el primer hook que vamos a aprender. Con hooks puedes extraer lógica de estado de un componente de tal forma que éste pueda ser probado y reusado independientemente. Los hooks te permiten reutilizar lógica de estado sin cambiar la jerarquía de tu componente. A menudo tenemos que mantener componentes que empiezan simples pero con el pasar del tiempo crecen, y se convierten en un lío inmanejable de múltiples lógicas de estado y efectos secundarios. Cada método del ciclo de vida a menudo contiene una mezcla de lógica no relacionada entre sí. Para resolver esto, hooks te permite dividir un componente en funciones más pequeñas basadas en las piezas relacionadas, como la configuración de una suscripción o la consulta de datos. Además de dificultar la reutilización y organización del código, hemos descubierto que las clases pueden ser una gran barrera para el aprendizaje de React. Tienes que entender cómo funciona en JavaScript, que es muy diferente a cómo funciona en la mayoría de los lenguajes. Tienes que recordar agregar bind a tus manejadores de eventos. Sin inestables propuestas de sintaxis, el código es muy verboso. Las personas pueden entender props, el estado, y el flujo de datos de arriba hacia abajo perfectamente, pero todavía tiene dificultades con las clases. La distinción entre componentes de función y de clase en React y cuándo usar cada uno de ellos lleva a desacuerdos incluso entre los desarrolladores experimentados de React. Hook de estado. Este ejemplo renderiza un contador. Cuando haces clic en el botón, incrementa el valor. Aquí, useState es un hook. Hablaremos de lo que esto significa en un momento. Lo llamamos dentro de un componente funcional para agregarle un estado local. React mantendrá este estado entre re-renderizados. useState devuelve un par, el valor de estado actual y una función que le permite actualizarlo. Puedes llamar a esta función desde un controlador de eventos o desde otro lugar. Es similar a des.setState en una clase, excepto que no combina el estado antiguo y el nuevo. Mostraremos un ejemplo comparando useState con this.state en usando el hook de estado. El único argumento para useState es el estado inicial. En el ejemplo anterior, es 0 porque nuestro contador comienza desde 0. Ten en cuenta que a diferencia de this.state, el estado aquí no tiene que ser un objeto, aunque puede serlo si quisieras. El argumento de estado inicial solo se usa durante el primer renderizado. Declarando múltiples variables de estado. Puedes usar el hook de estado más de una vez en un mismo componente. ¿Pero qué es un hook? Hooks son funciones que te permiten enganchar el estado de React y el ciclo de vida desde componentes funcionales. Los hooks no funcionan dentro de las clases, te permiten usar React sin clases. Hook de efecto. Es probable que hayas realizado recuperación de datos, suscripciones o modificación manual del DOM desde los componentes de React. Llamamos a estas operaciones efectos secundarios, o efectos para abreviar, porque pueden afectar a otros componentes, y no se pueden hacer durante el renderizado. El hook de efecto, useEffect, agrega a la capacidad de realizar efectos secundarios desde un componente funcional. Tiene el mismo propósito que ComponentThreadMount, ComponentThreadUpdate y ComponentToUnMount en las clases React, pero unificadas en una sola API. Por ejemplo, este componente establece el título del documento después de que React actualice el DOM. Cuando llamas a useEffect, le estás diciendo a React que ejecute tu función de efecto después de vaciar los cambios en el domingo. Los efectos se declaran dentro del componente para que tengan acceso a sus props y estado. De forma predeterminada, React ejecuta los efectos después de cada renderizado, incluyendo el primer renderizado. Los efectos también pueden especificar opcionalmente cómo limpiar después de ellos devolviendo una función. Por ejemplo, este componente utiliza un efecto para suscribirse al estado en línea de un amigo, y se limpia al anular su suscripción. En este ejemplo, React cancelará la suscripción de nuestra chat API cuando se desmonte el componente, así como antes de volver a ejecutar el efecto debido a un renderizado posterior. Si prefieres, hay una manera de decirle a React que omita la resuscripción si el props.friend.id que pasamos a la chat API no ha cambiado. Los hooks te permiten organizar efectos secundarios en un componente según qué partes están relacionadas, como agregar y eliminar una suscripción, en lugar de forzar una división basada en métodos del ciclo de vida. Reglas de hooks. Hooks son funciones de JavaScript, pero imponen dos reglas adicionales.
Solo llamar hooks en el nivel superior. No llames hooks dentro de loops, condiciones o funciones anidadas. Solo llamar hooks desde componentes funcionales de React. No llames hooks desde las funciones regulares de JavaScript. Solo hay otro lugar válido para llamar hooks, tus propios hooks personalizados, construyendo tus propios hooks. A veces, queremos reutilizar alguna lógica de estado entre componentes. Tradicionalmente, había dos soluciones populares para este problema: componente de orden superior y render props. Los hooks personalizados te permiten hacer esto, pero sin agregar más componentes a tu árbol. Anteriormente, presentamos un componente friendStatus que llama a los hooks useState y useEffect para suscribirse al estado en línea de un amigo. Digamos que también queremos reutilizar esta lógica de suscripción en otro componente. Primero, extraeremos esta lógica en un hook personalizado llamado useFriendStatus. Toma friendId como argumento, y retorna si nuestro amigo está en línea o no. Ahora lo podemos usar desde ambos componentes. El estado de estos componentes es completamente independiente. Los hooks son una forma de reutilizar la lógica de estado, no el estado en sí. De hecho, cada llamada a un hook tiene un estado completamente aislado, por lo que incluso puedes usar el mismo hook personalizado dos veces en un componente usando el hook de estado. Empezaremos aprendiendo sobre los hooks comparando este código con uno equivalente en una clase. Ejemplo equivalente en forma de clase. Si has usado clases en React previamente, este código te resultará familiar. El estado empieza como count 2.0 y se incrementa state.count cuando el usuario hace clic un botón llamando a des.setState. Usaremos fragmentos de esta clase en toda la página. Como recordatorio, un componente funcional en React se ve así. O así. Puedes haber conocido previamente estos componentes como componentes sin estado. Actualmente estamos presentando la habilidad de usar el estado de React desde ellos, por lo que preferimos el nombre componentes funcionales. Los hooks no funcionan en clases, pero los puedes usar en lugar de escribir clases. ¿Qué es un hook? Nuestro nuevo ejemplo empieza importando el hook useState desde React. ¿Qué es un hook? Un hook es una función especial que permite conectarse a características de React. Por ejemplo, useState es un hook que te permite añadir el estado de React a un componente funcional. Más adelante hablaremos sobre otros hooks. Declarando una variable de estado en una clase, inicializamos el estado count a 0 estableciendo des.state a count 0 en el constructor. En un componente funcional no existe des, por lo que no podemos asignar o leer des.state. En su lugar, usamos el hook useState directamente dentro de nuestro componente. ¿Qué hace la llamada a useState? Declara una variable de estado. Nuestra variable se llama count, pero podemos llamarla como queramos, por ejemplo banana. Esta es una forma de preservar algunos valores entre las llamadas de la función. useState es una nueva forma de usar exactamente las mismas funciones que des.state nos da en una clase. Normalmente, las variables desaparecen cuando se sale de la función, pero las variables de estado son conservadas por React. ¿Qué pasamos a useState como argumento? El único argumento para el hook useState es el estado inicial. Al contrario que en las clases, el estado no tiene por qué ser un objeto. Reglas de los hooks. Los hooks son funciones de JavaScript, pero necesitas seguir dos reglas cuando los uses. Proporcionamos un plugin de linter para hacer cumplir estas reglas automáticamente. Llama hooks solo en el nivel superior. No llames hooks dentro de ciclos, condicionales o funciones anidadas. En vez de eso, usa siempre hooks en el nivel superior de tu función en React. Siguiendo esta regla, te aseguras de que los hooks se llamen en el mismo orden cada vez que un componente se renderiza. Esto es lo que permite a React preservar correctamente el estado de los hooks entre múltiples llamados a useState y useEffect. Llama hooks solo en funciones de React. No llames hooks desde funciones JavaScript regulares. En vez de eso, puedes. Llama hooks desde componentes funcionales de React. Llama hooks desde hooks personalizados. Siguiendo esta regla, te aseguras de que toda la lógica del estado de un componente sea claramente visible desde tu código fuente.